Buen día. Segundo examen. Segundo examen parcial, instrumentación industrial. Diego Isaac Lobato Montes. Quinto cuatrimestre, Centro Universitario Interamericano. Vamos a comenzar abordando los tópicos que vimos a lo largo del segundo examen parcial, digo, a lo largo del segundo parcial. Y vamos a empezar por la neumática. ¿Qué es la neumática? ¿Qué es la neumática? Pues básicamente es la utilización de aire, en este caso aire comprimido. Puede ser cualquier gas inerte, etcétera. Es la utilización de cualquier aire comprimido conformado por una serie de elementos, desde la generación a través de compresores, la preparación del aire, así que como se puede ver, a través de una unidad de mantenimiento donde nosotros podremos regular, medir a qué presiones está, lubricar el mismo aire y distribuir a los diferentes actuadores o válvulas direccionales, que son las que nos ayudarán a distribuir todo el aire. De ahí pasa, esas son las válvulas, de ahí tenemos el cilindro, que será nuestro actuador, y ya de ahí generamos nosotros un trabajo. ¿Qué podemos decir? Que la neumática tiene diversas ventajas y diversas desventajas. Una de las ventajas es que prácticamente tenemos un recurso que es ilimitado debido a que el aire se obtiene en la atmósfera. Entonces, lo único que hacemos es prepararlo para después trabajarlo a través de válvulas, a través de unidades de mantenimiento y utilizarlos en actuadores. Otra de sus ventajas es que podemos mover grandes cargas. Su distribución y su control es fácil para efectuar trabajos útiles a través de actuadores. No es explosivo. El trabajo con aire no daña los componentes del circuito por golpe de ariete. Los cambios de temperaturas no afectan de forma significativa en el trabajo. Tenemos energía limpia. Se pueden hacer diversos cambios de sentido de forma instantánea. ¿Cuáles son sus desventajas? Si el circuito es muy largo, se producen pérdidas de carga considerables. Tenemos pérdida de presión por el tamaño del circuito. Para poder recuperar el aire previamente utilizado, se necesitan instalaciones especiales, ya que no tenemos retornos como en la hidráulica. Las presiones a las que se trabaja habitualmente no permiten obtener grandes fuerzas y cargas. Bastante ruido al descargar el aire y obviamente es una tecnología demasiado costosa. Vamos a pasar a la generación de aire comprimido. Entonces, nosotros tenemos este diagramita. Tenemos un compresor neumático. Este compresor lo que va a hacer es tomar el aire de la atmósfera, comprimirlo, porque el aire es compresible, se va a un depósito donde tenemos un manómetro y muchas veces tenemos un termómetro donde podemos ver y verificar las condiciones en las que se encuentra nuestro aire. Tenemos válvulas limitadoras de presión, que son las que limitarán el flujo de aire a través de todo nuestro circuito, y tenemos un purgador. De ahí pasamos a la unidad de mantenimiento. Como se dijo anteriormente, se pasa por una preparación del aire. Hoy en día ya no se utilizan los lubricadores porque la mayoría de las máquinas ya vienen lubricadas. Entonces, pero prácticamente el lubricador se utilizaba para que todos los demás trabajos, todos los demás actuadores, válvulas se mantuvieran lubricados durante todo el sistema. Ahí tenemos nuestra otra una reguladora de presión, donde podemos regular desde los 0 a los 6 bars aquí en México. Y tenemos el manómetro, que prácticamente es nuestro indicador visual. Tenemos muchos diversos componentes extras. Podemos agregar presostatos, podemos agregar bloques de distribución, etcétera. Todo esto depende de las necesidades que tengamos. De ahí tenemos una válvula de control. Esta prácticamente es la seguridad. Nos permitirá pasar o no pasar el aire dependiendo de las condiciones eléctricas que nos parametricen dentro de nuestro sistema.
los elementos de transporte, que puede ser tubería o manguera, y ya tenemos nuestro elemento de trabajo. Nuestro elemento de trabajo, pues prácticamente son actuadores lineales. Ahorita pasaremos a la simbología. Aquí podemos observar la simbología del compresor, la simbología del depósito acumulador, la simbología de la unidad de mantenimiento, donde tenemos, donde tenemos el manómetro, la lubricación y el vaso de filtrado. Tenemos el vaso del filtrado, el manómetro y en este caso podría ir la lubricación. Tenemos una válvula, en este caso después explicaremos cómo está. En este caso son dos posiciones, tres vías, dos posiciones y su accionamiento es mediante un botón. Nosotros tenemos diferentes tipos de accionamientos y lo podremos ver aquí. Tenemos accionamientos por mando manual, por palanca, por pedal, por leva, por enclavamiento, por resorte, por final de carrera, que al final de cuentas, al igual que el pilotaje por presión, utilizan un pequeño rodillo, que cuando el actuador acciona ese pequeño rodrigo, haga una función en la válvula. Bueno, en todos realmente funciona así. Por pulsador, pilotaje por presión. El pilotaje por presión quiere decir que nosotros, para mover de una válvula a otra, tenemos que aplicar una presión mediante aire. El pilotaje eléctrico, ese no hay duda, porque realmente el pilotaje eléctrico, pues como su nombre lo indica, a través de una bobina nosotros podemos mover el carrete de la válvula y así variarla entre sus diversas posiciones. Y por llave, que este es más de seguridad. Nosotros para este tipo de accionamientos tenemos magnitudes físicas, elementos primarios que van desde un sensor que puede ser inductivo, capacitivo, resistivo, óptico. Pasamos a la transducción, que puede ser activo o pasiva. ¿Qué es lo que hace esta transducción? Convierte la magnitud física, toma las señales físicas y las convierte en una señal eléctrica. Pasamos al acondicionamiento del OPAMP, donde pasamos por amplificación a través de OPAMPs, transformación y modulación de señales. Tenemos transmisores que captan la variable y transmiten a distancia, señales neumáticas, eléctricas, de tensión, etc. Ahí pasamos a los controladores, que estos nos servirán para comparar la variable controlada con un set point y generan valores de corrección. Elementos finales de control, que son los que recibirán la señal de control y regulan la variable contra todo para llegar a un set point. Pero esto, ¿para qué lo queremos saber? Esto es porque al final, la mayoría de las veces, los sistemas neumáticos pues se accionan o se controlan, más bien dicho, por señales eléctricas. Por señales eléctricas que al final pasan por toda esta serie de procesos para que nosotros podamos efectuar un movimiento, ya sea en el actuador, perdón, en las válvulas, y así tener un movimiento en el actuador y efectuar un trabajo. Podemos ver algunos tipos de simbología. En este caso vamos a buscarla aquí en internet. Simbología neumática. Así normal. A veremos esta imagen, solo así como algo muy, muy general. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros, aquí lo que tenemos son dos actuadores lineales, de simple efecto y de doble efecto. De simple efecto con resorte para retornar. O sea que cuando nosotros apliquemos aire en esta cámara, se accionará nuestro actuador y cuando se desfogue, se regresará por la misma fuerza de resorte. En este caso no es así, ya que es de doble efecto. Nosotros para poder moverlo necesitamos suministrar aire en la primera cámara y para retornarlo suministrarlo en la otra, obviamente desfogando. Si nosotros suministramos aire en esta cámara, desfogamos en esta. Si suministramos aire en esta cámara, desfogamos en esta. Tenemos una válvula. Las válvulas se piden dependiendo su... Vamos a hablar que se clasifican.
dependiendo de sus posiciones y las vías de trabajo que tienen. En este caso tenemos dos posiciones. Aquí también tenemos dos posiciones, pero ojo, aquí tenemos tres vías y aquí tenemos cinco vías. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros la pongamos aquí, dependiendo de dónde se encuentran los números, es el movimiento inicial, es el momento inicial de la válvula. Tenemos esta posición y pasa a la siguiente. Aquí aplicamos aire por número 1. Tenemos un trabajo útil que si lo lleváramos conectado aquí, tendríamos el cilindro retractado hacia atrás. Y si cambiamos de posición, esto es a través de un pilotaje neumático. 14 y 12 siempre serán pilotajes neumáticos. Cambiaremos la posición de la válvula. Ahora nosotros tendremos presión en número 1, seguiremos teniendo presión número 1, pero el trabajo saldrá por el número 4, accionando nuestro actuador. En este caso es un tipo de accionamiento, en este caso por botón, que podemos reemplazar ya sea el pilotaje neumático por un accionamiento por botón. De ahí tenemos un acumulador de presión, que es donde se hace para la generación del aire. De ahí tenemos un rodillo, un indicador y nuestra unidad de mantenimiento, donde tenemos el filtrado, el manómetro y aquí podría ir la lubricación. Pasaremos a otro tema muy interesante, la hidráulica. La hidráulica tiene prácticamente las mismas bases. Tenemos un fluido, manejamos presiones, manejamos flujo, pero en este caso no hablamos de gases, hablamos de líquidos confinados, que sirven como lubricante, transferencia de calor, transferencia de energía, como selladores. En este caso, tenemos que tener muy en claro que estos líquidos son prácticamente incomprimibles. Adoptan diferentes formas, sí, pero no son comprimibles. Tenemos como ventaja la transmisión de fuerza. El origen del circuito se origina desde un depósito hidráulico, donde tenemos la bomba de desplazamiento positivo, que nos va a dar flujo caudal, que a su vez nos va a dar el funcionamiento de todo el circuito y nos va a proporcionar la velocidad en la que se moverá todo nuestro circuito. La presión proviene de la resistencia al flujo. En este caso, cuando el flujo se topa con el actuador, que a fin de cuentas es un área, es una superficie, nosotros aplicamos la ley de Pascal, donde presión es igual a fuerza por el área. Entonces tenemos la bomba, ya tenemos claro que provee flujo, no presión. La ley de Pascal, como ya dijimos, la presión sobre un fluido confinado se transmite sin disminución en todas las direcciones. Esta bomba convierte la energía mecánica a energía hidráulica. Aquí también tenemos válvulas de control direccional, donde tenemos igual flechas y posicionamientos. En este caso, también tenemos el control de presión. Se controla mediante válvulas. Podemos manejarlo mediante válvulas de alivio, válvulas de descarga, válvulas de secuencia, reductoras de presión, de contrabalance y válvula de frenado. Todo esto es con el fin de regular la presión que se genera en todo nuestro circuito, para que el trabajo útil de salida no sea controlado. Si nosotros necesitamos 680 kilonewtons, hacemos arreglos con las válvulas de alivio reductoras de presión para que nosotros podamos generar esa fuerza. Los cilindros son actuadores lineales, como en los neumáticos, mecanismos utilizados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. En este caso, es aceite. Se aplica presión hidráulica sobre el pistón para producir un movimiento lineal. Prácticamente podemos decir que es muy parecida a la neumática, nada más que en la hidráulica tenemos retornos. Ahí no tenemos desperdicio de nuestro fluido. En el aire sí, porque todo se va a la atmósfera, todo regresa a la atmósfera y lo tenemos que volver a procesar. En el caso del hidráulico no. Sí pasa por un procesamiento porque le pasa una cierta temperatura, donde a través de sensores de temperatura, transductores, igual de presión, podemos ver cómo se encuentra el fluido y adaptarlo a nuestras necesidades. Pero el aceite en sí siempre está recirculando, pasa retornos hacia el tanque hidráulico, vuelve a pasar a nuestra bomba, pasa a nuestro bloque de distribución de válvulas y
Ya de ahí pasa a nuestros actuadores. Hay válvulas que sí, que se utilizan como seguridad en caso de que el sistema se vaya a falla, en caso de que un cilindro se quede trabado por seguridad, porque tiene otro proceso, etcétera. La fuerza es constante de inicio a fin. La velocidad depende del caudal de fluido y de superficie del pistón. Puede realizar diversas fuerzas de tracción y de compresión. En este caso, como dijimos, no preparamos como en el aire, porque todo se va a la atmósfera y después no. En este caso tenemos un filtro hidráulico que, parecido al filtro neumático, se emplea para limitar el paso de impurezas, sedimentos generados por agentes externos o por el mismo desgaste de las piezas. Esas piezas generan sedimentos en las válvulas que a su vez, pues, por el mismo flujo del aceite, llegan al depósito, pero cuando nosotros lo queremos tomar nuevamente para ser utilizado, pasa por este sistema de filtrado. Vamos a buscar sistemas de filtrados. Tenemos el sistema de filtrado hidráulico, que prácticamente es el siguiente. Tenemos el sistema de filtrado hidráulico. Como verán, es parecido al neumático. Tenemos un sistema de filtrado, una malla filtrante y no deja pasar impurezas. Hoy pasaremos a los tipos de control. Pasaremos a los tipos de control. El operario realmente, el instrumento de control era que ajustaba el proceso y decía si pasaba, si se actuaba, si generábamos algo. Tenemos características del proceso donde consiste en un sistema para llevar a cabo un objetivo determinado mediante operaciones específicas destinadas a llevar a cabo la transformación. El controlador permite al proceso cumplir el objetivo, la transformación de materia, y realiza dos funciones esenciales. Compara variables de medida en un conjunto de elementos de circuitos. Podemos decirle que al control se le llama lazo o bucle o anillo de control. De ahí podemos poner dos características: los cambios en la variable y el tiempo necesario para que la variable se pueda procesar. Debemos tener cuidado con los tiempos muertos, que son una de las mayores dificultades para el control de las variables. Tenemos tipos de control de dos posiciones: flotante, proporcional, de tiempo variable, proporcional, proporcional integral, proporcional derivado, proporcional integral y derivado. Hablemos de prácticamente control o nada. En esta regulación, la válvula de control adopta únicamente dos posiciones, abierta o cerrada, para un valor único de la variable controlada. El control flotante, denominado como flotante de velocidad, mueve el elemento final de control. Nosotros también en el control podemos encontrar algunos elementos como la compuerta OR. En este caso tenemos esta válvula. Esta es la compuerta OR, donde tenemos que es activada por líneas de la entrada marcadas como A y B, como A y D, y cualquiera de las dos entradas de aire está activa permitiendo su salida. Si se genera del lado 1, pasa del lado 1 izquierdo; si se genera del derecho, se pasa del derecho, dependiendo las fuerzas que se tengan. Y la compuerta AND, donde aquí la tenemos. Es una válvula que es activada por las líneas de entrada de aire al mismo tiempo o de menor presión, y de presencia es enviada afuera de la válvula. Debe tener la misma presión de los dos lados. Tenemos presión en uno izquierdo, en uno derecho. Se pone, digamos que si tenemos más presión de este lado, se va hacia la izquierda. Si tenemos más presión del lado izquierdo, se va hacia la derecha. Debemos tener un balance de presiones para que se pueda liberar el aire y ahora sí utilizarla a nuestro siguiente trabajo. Ya por último,
por último, podemos concluir que la instrumentación industrial es necesaria para el control de nuestros sistemas, para medir nuestros sistemas, para tener un mejor flujo de señales, para poder recabar señales, procesarlas de una manera adecuada y darles pues sus diversas aplicaciones. También tenemos algunos dispositivos como Arduinos, que son softwares libres donde la gente puede programar, donde puede establecer diversos protocolos de comunicación, transferir señales de un puerto a otro, de un mecanismo, de una máquina a otra. Y pues esa señal igual tenemos diversos sensores, ya sean sensores ultrasónicos, infrarrojos, etcétera, de inclinación, detectores de latidos, de frecuencias, que también son muy necesarios para el desarrollo de la instrumentación. Tenemos diversos tipos de controles, todo esto para manipular nuestras señales, nuestros accionamientos, y mediante el cual al final nosotros tenemos pues tenemos esa posibilidad de poder tener diversas aplicaciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.